En este capítulo vamos a realizar la simulación de la monitorización de una magnitud como es temperatura. Eso nos servirá para revisar muchos de los conceptos que hemos visto hasta ahora de una manera bastante teórica y ver cómo se pueden aplicar. Además, también veremos algunas cosas nuevas. El objetivo va a ser simular una temperatura en un rango de 0 a 100 grados centígrados, de manera que podremos visualizar dicha temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit y la podremos ver tanto en indicadores analógicos como digitales y obtener una información gráfica de cómo ha evolucionado esa temperatura. Se empezará haciendo una descripción de los elementos de software de partida, que ya estarán preseleccionados. A continuación haremos un planteamiento de la aplicación y los elementos hardware que se podrían utilizar en un caso real, como pueden ser un sensor de temperatura LM335 y una tarjeta de adquisición de datos de bajo coste de National Instruments, que es la USB 6001. Después se verá cómo se puede hacer la configuración del panel frontal y sus distintos apartados, como podemos simular el sensor de temperatura y la tarjeta de adquisición de datos, cómo se podría seleccionar la escala de temperatura para indicar en grados centígrados o grados Fahrenheit, la configuración del tiempo de muestreo, la configuración de la gráfica y de los indicadores analógicos y digitales de temperatura. Después, una vez que tengamos todos los elementos configurados y situados en el panel frontal, ya tendremos los iconos en el diagrama de bloques y podremos pasar a hacer la realización del diagrama de bloques, lo que se conoce con el nombre de acondicionamiento de la señal, que en este caso será todo por software. Y finalmente haremos una prueba del programa para ver si responde a las especificaciones de funcionamiento. Como hemos dicho en el apartado de contenido, vamos a simular la monitorización de una magnitud analógica, que en este caso se trata de una temperatura. Como podéis ver en este panel frontal hemos utilizado un contenedor en el que hemos definido dos pestañas. En la primera pestaña lo que tenemos es el planteamiento del problema, con las características que queremos, y tenemos también una segunda parte en la que tenemos la circuitería que podríamos utilizar en un caso real, el hardware. En la segunda pestaña tenemos definido el panel frontal, en el que hemos metido, todo lo que hemos metido aquí son decoraciones y por lo tanto no producen iconos en el diagrama de bloques. En esta zona de aquí la dedicaremos a simular el sensor de temperatura. En esta zona de aquí la utilizaremos para seleccionar entre la escala centígrada o la escala Fahrenheit. En esta zona de aquí utilizaremos para seleccionar el tiempo de muestreo, el tiempo que vamos a utilizar para generar cada señal. Y aquí pondremos una gráfica donde veremos cómo van evolucionando las muestras de temperatura que vamos monitorizando. Y aquí veremos el valor de la temperatura en formato analógico, en forma de termómetro, y en formato digital, con forma de un visualizador digital. Todo lo demás son decoraciones. Aquí tenemos una serie de los elementos que vamos a utilizar alrededor de todo esto, ahora los iremos integrando, que están configurados a medias. Configuraremos lo más importante, lo haremos durante el ejercicio. Todos estos elementos están sacados de la paleta de controles Silver, excepto estos de aquí, que son el selector de escala y el tiempo de muestreo, y el selector de tiempo de muestreo que se ha obtenido de la paleta de controles Classic. Bien, pues vamos a ver el planteamiento del problema. Un LM335 es un circuito integrado con tres patillas, como se puede ver aquí, y en esta vista, que se utiliza como sensor de temperatura. Tiene distintas maneras de utilizarlo. Tiene una patilla para alimentación positiva, otra patilla para alimentación negativa. Tiene una tercera patilla de ajuste de la tensión, que no vamos a utilizar porque sin utilizarla lo que obtenemos es un ajuste de la tensión de salida correspondiente a 10 milivoltios por grado Kelvin. Y la manera básica de utilizarlo sería esta de aquí. Habría que alimentar entre 4 y 20 voltios, me parece que son el máximo que podemos dar, a través de una resistencia. Entre las patillas V más y V menos, esta de aquí sería la V más, y esta sería la alimentación, y esta sería la V menos.
Y tendríamos que colocar una resistencia de polarización porque en realidad este sensor se trata de un diodo Zener. Bastaría, si tomamos aquí unos 5 voltios, bastaría con que pusiéramos una resistencia de alrededor de 5K, 4K7, una cosa por el estilo, con esta configuración. Y desde la misma patilla positiva, entre la patilla positiva, es decir, donde conectemos la resistencia y donde conectemos la alimentación negativa, sacaremos una tensión de 10 milivoltios por grado Kelvin. Como nosotros queremos utilizar para medir este sensor para medir temperaturas entre 0 y 100 grados centígrados, en grados Kelvin sería entre 273 y 373, multiplicado por 10 milivoltios. El rango de salida que obtendríamos aquí para esta tensión sería entre 2,73 voltios para 0 grados centígrados y 3,73 voltios para 100 grados centígrados. Bueno, esto sería la manera de medir con este sensor temperatura. Ahora, si queremos llevarlo a un sistema de adquisición de datos, necesitamos algún método para mandar esa señal, convertirla en un dato dentro de una variable. Con LabVIEW, que es un producto de National Instruments, hay distintas tarjetas de adquisición de datos. Aquí hemos elegido para hacer esta explicación una que es la NI USB 6001, que está alrededor de los 230 euros masiva, creo que es. Estas tarjetas de adquisición de datos tienen una serie de recursos que son entradas de señales analógicas, entradas y salidas de señales digitales, salidas de señales analógicas, y pueden tener entradas para generar pulsos, o entradas o salidas se pueden utilizar para generar pulsos o para leer algunos datos en los trenes de pulsos. Además, esta dispone de una fuente de alimentación de 5 voltios que podríamos utilizar para alimentar este circuito de aquí del sensor. Es decir, aquí solamente necesitaremos el sensor, la resistencia y la tarjeta de adquisición de datos. Para conectar el sensor de temperatura a la tarjeta de adquisición de datos, podemos utilizar la fuente de alimentación de la tarjeta de adquisición de datos, es decir, este pin de aquí, que son 5 voltios, llevarlo aquí a través de la resistencia, esto conectarlo a uno de los pines de tierra. En realidad en esta tarjeta, aunque diferencia entre pines de tierra digital y tierra analógica, pues están todos unidos, podríamos llevarlo a cualquiera de los que pone ground, GND, este de aquí, y este terminal de aquí, que es donde vamos a tener una tensión proporcional a la temperatura a la que esté sometido este sensor, pues la podemos llevar, por ejemplo, a la entrada analógica y a AI0, este pin de aquí. Con eso nos aparecería un icono dentro del diagrama de bloques del programa en el que tendríamos un valor de tensión en función de la temperatura que tenemos aquí. Lo que pasa es que no tendríamos cualquier valor de tensión. Si recordáis, en el vídeo número 5 vimos cómo funcionaba un conversor de analógico a digital y veíamos que había un valor LSB. Como esta tarjeta tiene 14 bits, pues tendríamos 2 a la 14. Si lo dividimos por 1, si está bien configurado, un voltio de recorrido que vamos a tener aquí, que esto va a ir de 2,73 a 3,73, lo dividimos entre 2 a la 14, daría un valor muy bajo, que es el que tendríamos en la señal. Nosotros, ahí va a haber una diferencia con la realidad, vamos a representar ese valor analógico entre 2,73 y 3,73 de forma continua, es decir, que tendremos infinitos valores. Vamos a empezar a configurar los distintos elementos. Para simular el M335 vamos a utilizar este potenciómetro en el que vamos a definir los valores máximo y mínimo que vamos a tener con el sensor de temperatura que queremos trabajar, que ya hemos dicho que van de 2,73 a 3,73. Además, vamos a hacer que estos valores, cuando utilicemos el display digital, no podamos bajar por debajo de ellos o subir por encima. Entonces no vamos a utilizar los límites por defecto, sino que vamos a fijarlos nosotros de forma exacta aquí. No basta solamente con ponerlos en la escala. Y vamos a poner
incrementos, por ejemplo, de 0,01 en 0,01. Todo esto obligamos a que sea así y no lo vamos a ignorar. Y ya tendríamos configurado. Otra cosa que podemos hacer es visibilizar el Digital Display, al que le podemos quitar los botones de incremento y decremento. Y esto nos permitiría dar los valores aquí por pantalla. Nosotros teclearlos aquí el valor que quisiéramos, entre 2,73 y 3,73. También tendríamos que ir a configurar esto ya está configurado, y en el Display Format, pues por ejemplo, podemos hacer que tenga 3 decimales, 2 decimales, nos bastaría con 2 decimales. Bien, con esto simularíamos todo este elemento de aquí, este sensor, que entraría a la tarjeta de adquisición de datos y en una variable, en un icono que nos aparecería cuando trabajemos con esta tarjeta, en el diagrama de bloques tendríamos esa señal, que va a ser esta de aquí. Esto lo vamos a representar aquí nosotros con este voltímetro. En realidad ahora esto va a ser muy sencillo, pues solamente va a haber que conectar esto de aquí a aquí directamente. Volvemos a hacer lo mismo, configurar la escala. En este caso no hace falta que forcemos a que trabajen esos valores porque como lo vamos a dar directamente desde aquí, siempre va a estar aquí, pero lo que podemos poner es ver el Digital Display, eso sí. Podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos estos elementos, podemos llevarlos al lugar que van a ocupar en el panel frontal. Aquí vamos a tener el simulador del circuito sensor, que nos va a quedar detrás. Ya sabéis que tenemos que ir aquí y moverlo al frente. Y aquí vamos a tener, es la misma tensión que nos va a simular el icono que vamos a tener en el diagrama de bloques cuando hiciéramos un caso real. Volvemos a hacer el mismo proceso y lo tendremos ahí delante. Se debe poder elegir mediante un selector en pantalla la escala de temperatura a visualizar, grados centígrados o grados Fahrenheit. Bueno, aquí lo tenemos preparado, son estos elementos de aquí. Cuando pulsemos este selector tendremos que ver o grados centígrados o grados Fahrenheit, y cuando no esté pulsado pues tendremos que ver el contrario. Aquí solamente hay que configurar la acción mecánica, que va a ser como un interruptor, es decir, cuando le demos se debe quedar pulsado y hasta que no demos no se debe desenclavar. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, propiedades que se vea en verde y que se vea en este color oscuro, gris oscuro, cuando no está activado. Entonces aquí tendremos que ver o uno u otro en color verde. Vamos a situarlos también en su sitio. Y aquí vamos a situar el tiempo de muestreo. En el planteamiento del problema se me ha olvidado ponerlo, pero vamos a fijarlo aquí. Vamos a suponer que el tiempo de muestreo tiene que ser entre 100 milisegundos y 1000 milisegundos, es decir, un segundo. Por supuesto, aquí sí que es importante no solamente cambiar los valores en la escala, sino que aquí tenemos que forzar que sean exactamente esos valores, ir a datos y decir que no use los límites por defecto, sino aquí tenemos que fijar el mínimo en 100 y el máximo en 1000. Y aquí es importante hacerlo porque si no, cuando empecemos, vamos a, por ejemplo, que los incrementos sean de 5 en 5 milisegundos. Aquí sí que es importante hacerlo porque si no hacemos esto, cuando arranquemos el programa, aunque tengamos esto aquí en 100 milisegundos, el programa va hasta que no movamos esto,
va a trabajar a la máxima velocidad posible, es decir, como si tuviéramos un tiempo de muestreo mínimo de 0 milisegundos, lo más rápido que pueda el ordenador. Y eso no es muy conveniente porque realmente no se ve nada en las gráficas. Una vez que tenemos esto, vamos a situarlo en su sitio. Sería aquí. Bueno, aquí tenemos una gráfica para poder ver cómo evoluciona la temperatura. Aquí vamos a dejar esto tal como nos ha salido. Esta gráfica está tomada, es un poco distinta, nos sale en Silver, en la paleta Silver nos sale con el fondo en blanco. Aquí lo único que tenemos que hacer es poner nombre a las escalas. Aquí vamos a poner temperatura. Esta escala la vamos a quitar el autoescala y vamos a poner valores, por ejemplo, si desde menos 10 hasta 220, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que cuando representemos grados centígrados vamos de 0 a 100, o sea que el mínimo va a estar en 0, y cuando representemos en grados Fahrenheit, 0 a 100 grados centígrados se corresponden entre 32 y 212 respectivamente. Luego nos tiene que servir para los dos casos. Aquí tenemos tiempo y muestras. En realidad ahora mismo está configurado como muestras, no ponemos ni tiempo, ni hora, ni nada por el estilo. Y esto lo podemos poner en su sitio y mandarlo a ocupar la distancia que tendremos. Bien, nos falta por representar la temperatura en forma analógica de termómetro. Aquí tenemos el termómetro, está sacado de la paleta Silver con su visualizador digital. Está asociado uno al otro. Cuando seleccionamos tenemos las dos cosas. Aquí tenemos que hacer lo mismo, tenemos que representar el mínimo va a ser 0 y el máximo va a ser 212. En la escala podemos poner efectivamente 212. Y aquí no hace falta que entremos en propiedades, porque los valores nos van a venir calculados y ya no, una vez que este no se nos salga de estos valores, todos los demás que dependen de este, pues realmente no van a trabajar por encima o por debajo de esos valores, del valor máximo, del valor mínimo. Luego aquí no hace falta que hagamos esto que hemos hecho en los otros casos. Lo que sí podemos hacer aquí es configurar el display digital para que tenga una precisión de décimas de grado, es decir, solamente un decimal. Y este sería el botón, el pulsador para acabar el programa. Una vez que tenemos todo esto, lo podemos poner aquí. Ya tenemos nuestro diagrama, nuestro panel frontal más o menos configurado. Vamos a ver qué nos ocurre con el diagrama de bloques. Ya nos habrán aparecido los componentes y aquí los tenemos. Bueno, en primer lugar, tiene que estar dentro de un bucle while que se va a parar de ejecutar cuando pulsemos el pulsador de parada de programa de salir. Tenemos el tab control, que lo hemos quitado fuera porque no lo vamos a utilizar, que nos da el número correspondiente a la pestaña que estamos. Como no lo vamos a utilizar, no le vamos a conectar y no nos va a dar ningún error. Todo va a empezar aquí, en la simulación de la temperatura. Cuando simulemos la temperatura, nosotros vamos a dar un valor entre 2,73 y 3,73, que sería lo que tendríamos aquí. Y ese valor, a través de la tarjeta de adquisición de datos, lo vamos a tener en una variable que va a valer, en este caso, exactamente lo mismo. Y todo eso lo tenemos que pasar a grados. Lo primero que tenemos que hacer es un acondicionamiento de señal, que cuando hacemos acondicionamiento de señal mediante circuitos, pues
tenemos que utilizar distintos módulos o distintos componentes electrónicos. Aquí todo eso lo podemos hacer por programación. Lo primero que habría que hacer sería restarle a esta señal una constante de 2,73. Es decir, que si esto va a variar entre 2,73 y 3,73, esta salida va a variar entre 0 y 1. Y a partir de ahí podemos hacer la amplificación que necesitemos, si fuera para hacer, por ejemplo, simular un módulo de acondicionamiento de señal, pues a lo mejor si la señal está condicionada de salida a 0,10, pues habría que multiplicar por 10. Pero nosotros podemos ir directamente a temperatura. Y si multiplicamos eso por 100, lo que obtendremos aquí es un valor de 0 a 100, que serían los grados centígrados, que ya lo podríamos llevar a la señalización de la temperatura o a la gráfica. Pero tenemos que poder seleccionar entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Para seleccionar la escala vamos a utilizar el módulo en la paleta de comparación, el módulo selector. Vamos a la entrada booleana para seleccionar una entrada u otra. Si esto está activado, lo que vamos a utilizar, si no está activado, vamos a meter la escala centígrada. Y aquí tenemos que hacer una operación para pasar centígrados a Fahrenheit. Pero si os acordáis, en el vídeo número 9, creo que fue cuando vimos subinstrumentos virtuales, ya teníamos hecho un subinstrumento virtual que nos pasaba de grados centígrados a grados Fahrenheit. Luego simplemente se trataría de buscarlo y arrastrarlo y ponerlo aquí. De manera que cuando nosotros pulsemos el pulsador, estos grados centígrados los obtendremos aquí en Fahrenheit y los llevaríamos aquí. Y esto ya lo podríamos llevar al indicador de temperatura o lo podríamos llevar a la gráfica. Cuando esto valga 1, tendremos, hemos dicho, grados Fahrenheit y se nos encenderá el piloto indicador de que estamos trabajando en grados Fahrenheit. Y cuando valga 0, por lo tanto tenemos que utilizar aquí una negación, se nos encenderá el piloto de que estamos en grados Fahrenheit. Nos falta configurar el tiempo de muestreo. Para el tiempo de muestreo, como siempre, vamos a utilizar un white de este tipo. Y ya está. Ya tenemos nuestro programa hecho y ahora lo que nos falta es probarlo. Si ejecutamos el programa, el punto de partida sean 2,73. Como no estamos pulsando esto, se nos tendrá que aquí tendremos marcado 2,73 también. Aquí se nos encenderá este. Como esto no está activado, este valor será 0 y aquí tenemos un 1. Y el tiempo de muestreo partimos de 100 milisegundos, 10 muestras por segundo. Y aquí veremos la gráfica y veremos los valores de temperatura de forma analógica aquí. Y aquí los grados con una precisión de décimas de grado. Vale. Ahí tenemos, si vamos subiendo la temperatura, hasta que lleguemos a los 100 grados centígrados. Y esto nos indica que estamos trabajando en grados centígrados. Si pasamos la escala
a Fahrenheit, automáticamente se nos enciende todo lo demás funciona igual y los indicadores y la gráfica pasan a dar esa temperatura en grados Fahrenheit. Y trabajará exactamente igual. Si aumentamos el tiempo de muestreo, la velocidad con la que vamos cogiendo las muestras será más pequeña. Eso puede hacer que nos perdamos valores. Para terminar la ejecución del programa, pues tendremos que darle a salir. Para pasar este caso de un caso simulado como el que estamos haciendo ahora a un caso real, lo único que habría que hacer aquí es efectivamente conectar esto, tal como hemos dicho, la resistencia con este sensor, llevar la alimentación y llevar la salida de tensión a la señal analógica correspondiente, y lo que ocurriría es que estos dos iconos nos sobrarían y aquí lo que tendríamos sería un icono correspondiente a la tarjeta de adquisición de datos y a esa entrada de señal analógica que nos daría un valor entre 2,73 y 3,73, pero todo lo demás nos funcionaría exactamente igual. Si, como nos dice el enunciado del problema, queremos visualizar la fecha y la hora aquí, pues habría que ir a la configuración de la gráfica y decirle que nos diera el tiempo absoluto. Tendremos un problema, que ya lo vimos en uno de los vídeos anteriores, precisamente en el 15 creo, que es que vamos a tener que para que nos salga la hora y la fecha real, vamos a tener que introducir un offset aquí con el getDateTime y toda aquella función que vimos utilizando propiedades de nudo. Bueno, de momento esto podemos dejar esta fecha, aunque ya sabemos que está mal y cómo solucionarlo, que tenéis que ver el vídeo número 15 si queréis solucionarlo. Llegados a este punto, teniendo en cuenta que el vídeo está saliendo más largo de lo que pensaba, vamos a dejar las dos últimas especificaciones de funcionamiento, que serían que al arrancar el programa entra directamente en Run y proteger el diagrama de bloques mediante contraseña. Espero que podamos dedicar un vídeo a las propiedades de instrumento virtual y estas dos cosas incluirlas en ese vídeo. Muchas gracias.